Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Beatriz Rivas, no sabes qué gusto me da recibirte en las cámaras del Dedo en la Llaga Televisión del Heraldo de México, porque tú eres una gran periodista y escritora, una mujer muy prolífica en todo lo que haces, eres un orgullo para México. Yo quiero que me cuentes, ¿cómo es que empieza tu vida en la escritura, en la literatura? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, me encanta estar contigo, siempre me encanta verte. Pues empieza, yo creo que en gran parte gracias a mis papás. Finalmente, pues uno es lo que ves desde chiquito. Mi casa siempre fue una casa llena de libros, y de hecho mi mamá nos iba poniendo los libros que quería que leyéramos en lugares estratégicos, porque ella sabía que si nos los daba, pues igual no los queríamos leer, pero si nos los ponía así a la mano, los leíamos. Y ella es educadora y pintora, entonces combina este mundo de la imaginación y la creatividad. Todos los días a la hora de la comida nos contaba cuentos, pero cuentos que inventaba en el momento. O sea, nos decía, a ver, ¿de qué quieren el cuento hoy? ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué quieren que se trate? ¿Cómo quieren que termine incluso, no? Y si íbamos con amigos, metía a nuestros amigos de protagonistas. Entonces yo creo que eso me dio pues mucha imaginación y una relación muy estrecha con la literatura y con la ficción. Y por otro lado, mi papá, que es contador, a quien tú conoces, por cierto. Ajá. No sé por qué es contador, porque ama la música y ama el teatro. Llama al teatro. Le encanta. Entonces nos llevaba siempre a los conciertos de música clásica, nos decía, cierra los ojos e imagina. Entonces, para mí imaginar fue como casi aprendí a imaginar al mismo tiempo. Yo creo que todos los niños tenemos una gran imaginación, pero cuando te dicen que lo hagas, y realmente cuando decidí que quería escribir, fue años después, acabando la prepa me fui a vivir un año a París, y conocí a un... Muy jovencita, o sea, muy... Sí, es que salía a los... Intrépida. Salí a los 16 de la prepa, bueno, cumplí en mayo 17 y salí de la prepa, era menor de edad. Entonces ahí voy a París y conocí a un profesor de literatura de la Sorbona que se llama Daniel Paz, él era uruguayo. Y él me hizo como el favor de enseñarme qué es realmente la literatura. Él me regaló Rayuela de Julio Cortázar, en una época en que todavía Julio Cortázar estaba vivo y vivía en París. Entonces yo iba leyendo Rayuela, viendo los escenarios que estaba leyendo. Y también me regaló La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que yo la verdad no había leído ninguno de los dos libros. Había oído de los libros, pero no los había leído. Y ahí fue donde me di cuenta que la magia de la literatura no está tanto en lo que se cuenta, sino en cómo lo cuentas. Porque buenas historias las tenemos todos. Exacto. No sé si te pasa de pronto que hay gente que cuenta tan rico algo, que así, aunque tú lo hayas vivido, pues, dices, está mucho mejor su versión. O sea, yo lo vi en blanco y negro y él lo está contando a colores. Así contaba las cosas mi mamá, ¿no? Entonces de pronto dices, a ver, historias, todos tenemos historias maravillosas, pero el arte es cómo las estructuras y cómo las narras para hacer una buena novela. Cuando yo aprendí eso a partir de estos dos libros, dije, yo es lo que quiero hacer. A mí me gustaría saber contar historias. Y ahí entraste a trabajar con empresas de medios de comunicación. Fíjate qué interesante, porque muchas veces he escuchado a muchas personas que dicen, yo siempre quise ser escritor, pero pues no es fácil y finalmente uno pues toma otros caminos porque pues, se tiene que ganar su vida, su manutención. ¿Qué te pasó a ti? Pues eso, lo mismo. Yo tendría que haber estudiado letras, literatura, pero dije, ¿de qué voy a vivir? Exacto. Entonces estudié periodismo, estudié comunicación y entré a trabajar a los medios. Imagínate, a Imevisión, cuando era pues del Estado. Después trabajé incluso con Adela Micha, tenía un programa que se llamaba Me lo dijo Adela, en radio. Trabajé con Gutiérrez Vivó, trabajé con Pepe Cárdenas, o sea, trabajé en muchos medios porque ahí sí pues ganaba dinero. De escribir, nada, pero siempre empecé a ir a talleres literarios, fui con Edmundo Valadez, que era un gran cuentista,
O sea, hice mi carrera de periodismo al mismo tiempo que seguía leyendo muchísimo y empezaba a escribir cuentitos. Hasta que llegó un día en que sí dije, mucho tiempo después, mi última chamba fue con Jorge Castañeda en Relaciones Exteriores y Comunicación Social. El día que él renunció, dije, voy a aprovechar para renunciar. Estaba embarazada, no es cierto, acababa de dar a luz, mi hija tenía 3 meses, entonces fue cuando dije, a ver, voy a aprovechar para no hacer nada más que ya dedicarme a mi hija y a las letras. Entonces, casi al mismo tiempo, digamos que di a luz a Isabela y a mi primera novela, que fue exactamente hace 20 años. Que fue La hora sin diosas, exactamente. ¿En qué momento te encontrabas para escribir esta novela? Pues imagínate, empecé a escribir, de hecho, trabajando con Jorge, con una panza, o sea, empecé a escribir así, acabé escribiendo con la computadora lejísimos porque mi panza iba creciendo. Fue un momento de mucha tranquilidad, a pesar de tener de jefe a Jorge, fue un momento de tranquilidad y de creación, realmente, porque parte de la ventaja de mi trabajo con Jorge es que yo trabajaba de la casa y solo lo veía una vez a la semana. Entonces tenía a mi hija, tenía mi novela, tenía mi chamba, entonces fue un momento pues, muy creativo y ya de lanzarme, porque yo había publicado cuentos en 4 libros, pero junto con otras escritoras. Entonces fue como decir, a ver, voy a probar si esto es lo que quiero y además si soy buena. Nunca había publicado una novela. Cuentos sí, pero novela no. Y la verdad resultó muy bien, porque es una novela que ha tenido tanto éxito que se sigue vendiendo. De hecho, este año cumplió 20 años y se hizo todo un homenaje, se hizo una reedición. A los 10 años también le hicieron, digamos que su fiesta de cumpleaños y se publicó el libro con un prólogo especial de Ethel Krause. Entonces, la verdad es que le ha ido muy bien a la novela y creo que sí pronto me gané un lugar. Yo creo que para mí lo más importante fue que me sentí segura. Dije, pues sí puedo, es algo que sí puedo hacer. ¿Te daba miedo la primera? O sea, estabas en el temor total. ¿Sabes qué? Te da miedo porque le dedicas mucho tiempo. No sabes si te está saliendo bien. Y después dices, ¿y quién me la va a publicar? Yo creo que lo más difícil, escribir es muy difícil. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿le llevaste el escrito? La mandé a un concurso a la Alfaguara y no ganó, pero quedó en las finalistas. Eso hizo que la editora de Alfaguara, te volteara a ver. Marisol Schulz, que ahora es quien dirige la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL, a ella le encantó mi novela. Entonces me habló y me dijo, no ganó, pero la quiero publicar. ¡Wow! Entonces entré por la puerta grande de Alfaguara, sí. Empezaste, una decisión abrió el camino. Efectivamente. No sé qué hubiera pasado si no hubiera encontrado editor igual, lo hubiera dejado en un cajón y me hubiera dedicado. Creo que tu vida ha sido así. Tomas decisiones, no importa ser joven, no importa que las tomaras a los 16 años e irte a París, tener la oportunidad de conocer a este señor que te haya presentado estas 2 grandes novelas de Cortázar y Carlos Fuentes, y de ahí abriste tu camino, tomaste decisiones. Me encantó Amores Adúlteros. Fue una gran discusión en una mesa del Heraldo Radio, porque fíjate que se acaba de publicar un informe de estas páginas que están en red y que hacen citas para las personas que están casadas, tienen parejas que platican, que llegan desde platicar hasta conocerse y hasta tener ya una relación permanente, pero tienen otras parejas. Entonces, cuando hablábamos de amores adúlteros, pues había como un gran debate, Beatriz. Pues es que es un tema que sí, no es un tema fácil, pero es un tema de todos los días. El problema es que la gente no lo habla. Nadie lo habla y cuando hablas de eso hasta molesta. Yo me encontré muchos lectores que incluso le ponían papel periódico al libro para poderlo leer, porque es el que más se ha vendido. Es impresionante cómo se ha vendido y también se sigue vendiendo, porque decían, no, ¿qué van a pensar de mí si me ven leyendo este libro? O lo leían de una manera oculta, lo dejaban en el coche porque decían, no, es que si mi esposo o mi esposa me ve leyendo. Oye, es un tema del que se debe de hablar más. Y la verdad fue un libro muy divertido de escribir porque, como recuerdas, lo escribí con Federico Treger, somos 2, ahora sí que hombre y mujer, pero él no escribió lo de él y yo no escribí lo de ella. Los 2 escribimos
toda la novela. De hecho, a veces de repente la ojeo y digo, hijo, yo no me acuerdo si esto lo escribió Federico o lo escribí yo. Sí. O sea, se nos dio como un trabajo muy, es decir, muy íntimo, a pesar de que él vivía en ese momento en Houston y yo vivía en México, todo lo hacíamos por mail. Y nos salió muy, muy a gusto, como muy orgánico. Nos divertimos muchísimo, porque aparte Federico y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la prepa. Nos dejamos de ver y él me habló para decirme que quería entrar a un taller conmigo, pero a la distancia. Le dije, es que yo no doy talleres a la distancia. Pero me dijo, ándale, por favor. Me mandó un cuento precisamente sobre adulterio. Y a partir de ese cuento dije, ¿qué tal que empiezo a separar las frases y yo le aumento unas otras cosas? Y de pronto ya teníamos el libro hecho y se lo llevé a mi editor de toda la vida, porque todos mis libros han sido publicados por Alfaguara. Se lo llevé a Ramón sin decirle que éramos 2 personas y le encantó. Y cuando le dije, además somos 2, me dijo, mejor todavía, porque el tema se presta, y mejor todavía que sean hombre y mujer. Además, una gran discusión alrededor de un tema así, porque nos gusta escuchar, no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Ah, no, evidentemente. Y déjame decirte que en este informe que hizo esta firma de colocación de citas y de cómo pueden interactuar las personas ahí, me llamó la atención porque los estados más liberales, por decirles, donde hay más adulterio, pues es Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Puebla. O sea, los más religiosos, los digamos, más religiosos y por decir decir algo, conservadores. Esto me habla de una sociedad que vive en la hipocresía, con estos cánones muy claros, de estos estereotipos de que pues tú eres la señora de la casa, tú no puedes hablar de libertades personales, pero cuando tengo una posibilidad trato de buscarla, que no se note, que no se vea, que no rompa mi status quo en la sociedad. Sin embargo, lo termina rompiendo. Claro. Ahora, también ahí salimos perdiendo las mujeres, que es otro tema interesante, porque el adulterio en el hombre a veces hasta se le aplaude, ¿no? O sea, dicen, wow, ¿no? Qué bárbaro, ¿y ahora con quién está saliendo? Una mujer que dice, pues tengo un amante, la califica, no lo quiero ni decir. Claro. ¿No? Entonces, también en ese sentido es un tema interesante y por eso para Federico y para mí fue tan importante ponerlo en la mesa de la discusión, ¿no? Pues todas las entrevistas que nos hicieron en esa época eran realmente profundas, o sea, pero había gente que se enojaba. O sea, había gente que se indignaba. La mayoría de los lectores se fascinaron. La mayoría de los lectores nos escribían para decirnos, este libro me cambió la vida. Me hizo darme cuenta, por ejemplo, hay una que después se volvió mi alumna, que me dijo, cuando leí tu libro, primero lo tiré indignada, porque yo sabía que mi madre tenía... ¿Por qué estás hablando de algo que no queremos visibilizar? Efectivamente, dice, yo sabía que mi madre tenía otra mujer y no lo quería ver. En ese momento dije, pues sí es cierto, pero si siente esto, no la va a dejar nunca. Fue con el marido, que ahora es exmarido, le dijo, no te quiero volver a ver. Y se divorciaron. Digo, obviamente no es culpa de nuestro libro. Ahora, ese empoderamiento, Beatriz, nos ha costado mucho a las mujeres. Ah, absolutamente. Primero nos discriminan, lo que tú dices. Tomar la decisión genera un ruido quizá más profundo en tu familia, en la cercana, en la tuya, en la que te juzga. Absolutamente. Pero claro. aparte de esto, tienes que tener la frustración, ir luchando con la frustración que te da. Mi vida que era perfecta, pues ya no lo es. Y entonces soy una mujer tal cual o soy un hombre tal cual. Sí, yo creo que ese es un tema del que hay que hablar, definitivamente. Visibilizarlo. Y no enojarnos, porque alguien me decía, es que ¿cómo puede ser que estén promoviendo el adulterio? Y decía, yo no estoy promoviendo. De hecho, había de pronto mujeres que me decían, ay, es que quiero tener un amante, dime si me lanzo o no. Yo les decía, no. O sea, no lo estamos promoviendo. Ojalá no existiera, en una sociedad perfecta no existiría, no habría necesidad. Si dejas de querer a alguien, pues tal vez te vas con alguien más. Pero sí te meten muchos líos. Bueno, y en esto, que también nos dice esta firma, pues ha crecido mucho la participación de las mujeres. Claro, cada vez hay más. Cuando se descubre estos temas, pues las mujeres no asumen esa necesidad que tenían a lo mejor por convivir con alguien, por hablar con alguien,
porque generalmente las mujeres inician una relación fuera del matrimonio por ser escuchadas, por ser valoradas. Por sentirse queridas. Por sentirse queridas. Sí, los hombres, al contrario de esto, inician una relación por un tema meramente sexual. Sí. En general, sí, tienes Entonces, toda la razón. son dos varas, dos medidas de cómo mides lo que le llamarías la honestidad. ¿Sabes qué nos pasó? En la escritura también fue muy divertido, divertido. Mientras escribíamos, digo, Federico en Houston, pero mucha gente se me acerca así, oye, ¿ahora de qué estás escribiendo? Ah, pues del adulterio. Yo te tengo una historia buenísima. ¿No sabes la cantidad que están metidas en la novela de historias que me contaron así? Muchas personas me decían, por favor no digas mi nombre, pero esto me pasó a mí. Y otras decían, es del primo de un amigo de no sé quién, del vecino, Ajá. ¿no? Pero te das cuenta que les pasó a ellos. Es impresionante. O sea, yo creo que si reuniéramos a 100 personas y les dijéramos, a ver, nadie va a saber, pero cuéntenos, hay mucho más adulterio del que pensamos, incluso del que sale en las encuestas. Así es. Yo creo que la gran cualidad, virtud que tú tuviste conjuntamente con Federico es visibilizar un tema, que para eso sirve la literatura, la escritura, finalmente. Yo creo que precisamente ese es el valor de la lectura. Mucha gente cree que la lectura es aburrida porque lo único que vas a encontrar es cultura, ¿no? Entonces voy a ver qué aprendo. No, para mí la lectura y la ficción, las novelas, lo que hacen es ponerte un espejo enfrente. Claro. Entonces es poner un tema y un espejo, porque tú te estás reflejando, tú de repente te ves en el personaje, te reconoces en situaciones, sobre todo te haces preguntas. A mí me dicen, ¿qué es ser feminista? Yo siempre digo que toda mujer que ayude, que apoye, que visibilice lo que está pasando en las mujeres en un país como este, que es claramente machista, discriminatorio de las mujeres, no solamente en la falta de equidad que hay para las cuestiones profesionales y muchas otras. Tú eres una mujer que ha visibilizado estos temas hacia las mujeres. Absolutamente, ¿no? Pero sí. No siendo feminista a ultranza. Tú hablas del hombre y la mujer como dos entes que conviven, como dos seres humanos. Y esto es impresionante en cómo tocas en tus novelas y en tu reciente libro, Voces en la Sombra. Creo que es un tema que siempre me ha interesado desde la primera novela que mencionamos hace rato, porque justo en esa novela hago visibles a 3 mujeres que la historia no le había dado su reconocimiento suficiente. Qué raro. Lu Andrea Salomé, Alma Mahler y Hannah Arendt, que a las 3 dices, ah, claro, la amante de Nietzsche, ah, claro, la amante de Heidegger, ah, claro, la esposa de Mahler. Y desde ahí me he ido encontrando sin quererlo, porque yo no dije, a ver, de ahora en adelante me voy a dedicar a rescatar mujeres del olvido. Pero me las encuentro en museos, me las encuentro en libros que compro, de las cartas entre uno y la otra. Entonces, pues sí van varias mujeres que he tratado de rescatar. En Dios se fue de viaje está Madame du Châtelet, que fue la primera científica francesa, pero es conocida porque fue amante de Voltaire, y Gerda Taro, que fue amante de Robert Capa, pero que fue una de las primeras mujeres fotoreporteras de guerra. De hecho, murió cubriendo la Guerra Civil Española a los 26 años, aplastada por un tanque. Y nadie la conoce. Todo el mundo conoce a Robert Capa, ¿no? Este gran fotógrafo de guerra. Entonces, cuando me encuentro las historias, digo, ni modo que no las cuente. O sea, hay que contarlas porque son mujeres que han aportado mucho al mundo y que por una u otra razón, pues casi nadie las conoce. Y eso me pasó efectivamente con este libro, ¿no? Con Voces en la Sombra, que es mi más reciente. ¿Me lo puedes enseñar? Claro. Es mi más reciente novela. Y me pasó también en un museo. Entré al Museo Casa de Victor Hugo en París, de turista. Yo no iba buscando historias, o sea, y de repente veo en un cuarto una foto de una mujer mayor, con una mirada de derrota, de melancolía, como de tristeza. Dije, ¿quién es? Me llamó muchísimo la atención. Es una mujer muy bella, muy expresivo su rostro. Dije, pues seguramente es la esposa de Victor Hugo, pues estamos en casa de Victor Hugo. Y me acerco y dice Juliette Drouet, que quién sabe quién sea. Pero me empiezo a encontrar el nombre de la Juliette por todo el museo. Bajo corriendo a la librería. Digo, oigan, ¿tienen algo de ella? Claro. Y me dan, resulta que fue la amante de Victor Hugo durante 50 años. ¿Quién la conoce?
nadie. Y a los 2 días, en una librería, encuentro un libro sobre los amores ocultos de François Mitterrand, y ahí me entero que también tuvo un amante, además de su esposa, Daniel, tuvo un amante que se llama Anne Panjot, toda su vida, de hecho, vivió con ella. O sea, él no vivía en el Palacio del Elíseo cuando fue presidente. Vivía con su amante y su hija Mazarin, que se volvió novelista, y ahora es la que dirige la fundación de François Mitterrand. Entonces dije, a ver, otra vez me encuentro mujeres detrás de 2 grandes hombres. Y empecé a investigar las vidas, pues, de Víctor Hugo, de Mitterrand y de estas mujeres. Leí toda su correspondencia, sus diarios. Wow. Entonces dije, al principio no quería escribir la novela porque se parecía mucho a la que escribí antes de Dios se fue de viaje. Pero entre más me informaba, más ganas, empecé realmente ya a escuchar sus voces, ya a escuchar sus conversaciones. Y también los personajes masculinos me ganaron. O sea, son hombres que tienen aparte muchas coincidencias. Los 2 grandes luchadores por la democracia, por los derechos humanos. Los 2 lucharon contra la pena de muerte. Los 2 grandes vividores también, de esas personas que disfrutan la vida, que disfrutan una buena copa de vino, caminar por las calles. Muy buenos los 2 dibujantes. Víctor Hugo era un gran dibujante, Mitterrand también. Mitterrand, fíjate qué chistoso, Mitterrand quería ser escritor y acabó siendo político. Y Víctor Hugo quería ser político y acabó siendo escritor. Sí. Pero los 2 muy buenos políticos, los 2 muy buenos escritores, los 2 muy mujeriegos. O sea, estas amantes fijas. Víctor Hugo incluso llevaba un diario. Y en ese diario también era un gran contador. Un hombre muy disciplinado en cómo gastaba su dinero. Y en estas, pues decía 50 pesos, hacía un análisis de a quién le tenía que dar los 50 pesos si la mujer en cuestión le enseñaba parte de su cuerpo. 100 pesos para aquella que enseñara más, y ya cuando estaba consumada la relación sexual, según estas cuentas que llevaba Víctor Hugo, pues ya ¿qué le llamaremos? El costo, el sueldo o el pago que daba. El agradecimiento. El agradecimiento era pues una forma de ser agradecido con ellos, ¿no? Efectivamente, tenía esta lista con todas las mujeres con las que había tenido una relación, pero la tenía en español y latín para que si por algo su esposa o sus hijos la veían, no entendieran. Entonces, ahora, todo lo tenía en clave. Exacto. En clave. Pero además un tema muy importante porque sus aventuras eran con mujeres con un nivel socioeconómico muy bajo. Efectivamente. De hecho, una de sus últimas amantes era la doméstica, porque así se le llama en esa época, de su amante, de la misma Juliette. Exacto. Sí, ahora sí que... Son historias. Ahora, ¿qué tienen, Beatriz Rivas, en común estas mujeres que permanecen en el anonimato de la vida de estos hombres? Pues mira, ellas sí son diferentes. Todas las otras mujeres anteriores son mujeres que sí han escogido su camino. Hay una que era compositora, otra novelista, psicoanalista, o sea, científica. Ellas, yo creo que han permanecido en el anonimato porque en parte primero porque la historia hasta hace poco la escribían los hombres. Y segundo, porque estaban al lado de hombres tan poderosos en el sentido intelectual, puede ser económico, y tenían tanta fama que los reflectores iban con ellos y no con ellas. En el caso de Voces en las sombras, sí son 2 mujeres diferentes, porque sí son 2 mujeres discretas. Anne Panjot no quería pasar a la historia, no quería que nadie supiera su relación. Es una mujer que hasta la fecha solo dio una entrevista y ya. Y dijo, nunca voy a volver a hablar del asunto. Uh-huh. Es una mujer que hoy en día sigue andando en bicicleta en París sin que nadie la reconozca. Entonces, yo creo que ella sí decidió, se enamoró profundamente de François Mitterrand y dijo, el precio que tengo que pagar pues es que el hombre no se va a divorciar nunca. Y no me importa, porque realmente hizo una muy bonita pareja con él. O sea, convivía realmente más con él que su propia esposa. El caso de Juliette es diferente porque es una mujer que viene de clase social humilde, huérfana, sin estudios. Y lo que la salva es que era muy bonita. Entonces alguien dice, pues, métete de modelo de escultores. Y uno de los escultores le dice, métete de actriz porque eres preciosa. No era buena actriz. Pero en esa época ser actriz y modelo desnuda, pues equivale o sea, ya no podías, digamos, casarte bien. Entonces, para ella, Víctor Hugo, pues fue como su rescate.
Claro. porque él la sacó de ser actriz, que te digo que ni siquiera era buena, y la mantuvo toda su vida. Entonces le dio pues, un hogar, entre comillas, porque él tenía su casa grande, muy bonita, muy iluminada, y a donde si cambiaba además, si se cambiaba de casa, se llevaba a Juliette a 2 o 3 cuadras, pero le ponía pues un mini departamentito, se hizo su secretaria. Ella creo que copió Los Miserables, no sé si 3 o 4 veces, y también se llegó a ser, obviamente era su apoyo, y se llegó a ser su consejera hasta a nivel literario, porque no tenía educación formal, pero era una gran lectora. Entonces de pronto le decía a Víctor Hugo, oye, tus poemas no se acaban de entender, o sea, yo que vengo pues, de una clase social más baja y no tengo estudios, no te entiendo, ¿por qué no los haces más sencillos para que todo el mundo te entienda? ¿Y lo hizo? Lo hizo, y de pronto le sugería una palabra diferente, le sugería una frase que la subiera. Entonces se convirtió en un apoyo a tal grado de Víctor Hugo que cuando muere la esposa de Víctor Hugo, Adele, él pues se pone tristón, digamos, pero cuando muere Juliette, nunca vuelve a escribir una palabra y no vuelve a salir de su casa. Imagínate la desolación y la tristeza y el vacío que encuentra cuando se muere el amante. Te digo que tú eres una gran empoderadora de las mujeres, porque además con tus talleres literarios también les das a las mujeres esa oportunidad, hombres y mujeres que quieran asistir, sabes lo que tienen que decir desde su alma, desde su vida, las mujeres. Muchas veces no sabemos cómo decirlos. Hemos estado siempre abajo. Claro. No siendo vistas. Y aquella que se atreve a levantar la voz tiene que tener la piel muy gruesa. Sí, porque es muy fácil y muy juzgar. claro sus decisiones para que no sean discriminadas, no sean llamadas locas, no sean llamadas histéricas. Y además que crean en lo que están haciendo. Fíjate que ahora que lo dices, una de las cosas que me sorprendió de Loras sin Diosas y después pasó con otras de mis novelas de mujeres, es que las terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, hombres y mujeres, les empezaron a decir a las mujeres, lee este libro. Y es novela, o sea, no es un libro de superación personal, pero decía, conoce a estas mujeres que contra viento y marea y todos los obstáculos lucharon para conseguir su propia voz, para decidir por ellas mismas, para tratar por lo menos de tener un poco de libertad. Entonces, a mí me encanta, la verdad es que sí me encanta que de pronto me digan, oye, es que a mí tu libro me encantó y me lo recetó mi terapeuta. Un poco sí para decir, a ver, ¿te quieres empoderar? ¿Quieres buscar tu camino? Lee esta novela. Porque sí son novelas de mujeres, vaya, libres, audaces, diferentes, exóticas, astutas, inteligentes, que no les importa lo que digan de ellas, que no les importan los prejuicios. Será algo como decir, ya tenías perdido todo. Todo lo que hagas para adelante puede ser ganancia. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Que hay que atreverse. Así es. Beatriz, Viento Amargo. Me encanta esta novela porque retomas y está muy de moda hablar en este momento de Napoleón Bonaparte. Este hombre impresionante, este hombre aguerrido, este hombre de decisiones muy inalterables y Josefina a su lado. Fíjate que sí, ahora fui a ver la película de Napoleón y es chistoso porque yo a partir de Viento Amargo tengo a mi Napoleón, ¿no? Al principio te decía, ¿por qué la gente habla de Napoleón si es mío? Te apropias de tus personajes. Y la novela me gusta mucho, siento que es muy bella porque solo son 1 o 2 años de la vida de Napoleón. O sea, esta novela retrata su castigo, su prisión en Santa Elena cuando ya los ingleses lo mandan al lugar más inhóspito y más lejano para que no se escape como se había escapado de Elba. De hecho, sale Santa Elena en la película, ¿no? De Ridley Scott. Y ahí conoce una niña, Josefina ya había muerto, pero conoce una niña de 14 años que se llamaba Miss Betsy Balcombe y se hacen muy amigos. Todo esto es real. La novela lo que hago es retomar a los 2 personajes y ponerlos a conversar. Evidentemente no hay grabación de las conversaciones, pero leí más de 40 libros de Napoleón
para que todo lo que él dijera en mi novela fuera realmente dicho, Claro. pensado, escrito en algún momento por Napoleón. Y Miss Betsy, que sí existió, de hecho escribió una biografía sobre su relación con Napoleón, me sirve como excusa para irle sacando información y para poner en la vida cotidiana. Entonces, si es una novela, creo que fue mi tercera novela, entonces también le tengo mucho cariño. 2006. Ándale. Entonces sí fue la segunda, ya no sé. Bueno, no me acuerdo si la segunda o la tercera, Ajá. pero le tengo mucho cariño porque también me dio la seguridad cuando yo dije, a ver, voy a escribir sobre Napoleón. Dije, estoy loca. Se ha escrito mucho de Napoleón, se han hecho miles de películas sobre Napoleón y series. ¿Cómo me voy a atrever a escribir de Napoleón? Pero es que es justo la relación con Miss Betsy la que a mí me sedujo, ¿no? Dije, a ver, ¿qué podían haber platicado? Napoleón Bonaparte ya en los últimos meses casi de su vida, derrotado, amargado, furioso, con una niña pues, que estaba apenas llegando a la vida de 14, era una pues, adolescente pues, completamente inocente, que además le habían enseñado a temerle a Napoleón, porque ella era inglesa. Entonces sí es una novela que a mí la verdad sí me gusta mucho y creo que quedó bastante bien, porque si ves a los dos personajes, retrato como 6 o 7 conversaciones y cada una tiene un tema. Entonces hablan del amor, hablan de la guerra, hablan de las mujeres. Dime una cosa, Beatriz, muchas personas queremos acercarnos a la literatura y no hay nada más maravilloso que tener en la mano un libro como el tuyo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos que vivimos siempre corriendo de un lado a otro y en una ciudad como esta? ¿Todos estos libros están en audiolibro? La mayoría de mis libros sí, este todavía no, Voces en la Sombra todavía no. ¿Qué piensas de que uno escuche literatura por medio de un audio? Yo creo que como lea la gente, ya no sé si escuchar literatura es leer, pero como sea que sea el contacto de la gente con los libros, es válido. E-book, audiolibro, lo que sea. Yo creo que si en una ciudad como la nuestra y en muchas otras las grandes urbes, que no tienes tiempo de nada y que te desplazas y para todos lados haces por lo menos 1 hora porque el tráfico es terrible, ir escuchando un libro es una bendición. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial y esto que finalmente ha sido una discusión, incluso demandas del New York Times de que la inteligencia artificial y en el derecho de autor agarra escritos que sean de artículos publicados y pues los hace parte de este contenido de si tú quieres acceder a la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con los escritores? Pues mira, yo creo que todo va a llegar va a retomar su cauce. Yo creo que cada nuevo descubrimiento o invento, todos decimos, cuando solo existía la radio y de repente empieza la televisión, ya se va a acabar la radio, ya nadie va a querer escuchar. Yo creo que cada medio viene a sumar. Ok. Cuando empezaron los e-books dijeron, ya no va a haber libros de papel, no es cierto. Entonces yo creo que la inteligencia artificial ahorita está muy de moda y todo el mundo quiere saber de qué se trata. Primero se va a tener que regular, evidentemente, y se van a tener que hacer leyes para controlarla. Y segundo, yo creo que va a retomar su cauce y la gente va a dejar de usarla tanto. Y pues sí, básicamente creo, lo importante es que haya leyes para regularla y que no de pronto me encuentre 200 páginas de mi novela o 100 en un artículo que escribió pues, la inteligencia artificial. Cambiándole nombres, cambiándoles fechas, que son finalmente lo que se le conoce como plagio o derechos de autor. Exacto, efectivamente, sí. Beatriz, Distancia, 2012. Ay, esa novela me metió en muchos líos. ¿Por qué? Esa novela, yo estaba escribiendo una novela sobre la distancia social. Yo siento que uno de los terribles, híjole, pues no sé si errores, fallas de nuestro país, defectos de nuestro país, es esta distancia entre la gente pobre, digamos, y la gente rica. O sea, es demasiado. ¿no? Brechas, las brechas sociales. Claro, los países más avanzados, tú te subes al metro y te puedes encontrar a un albañil junto con el primer ministro que va en metro. Claro. Y en el mismo edificio puede vivir un plomero, un maestro y un empresario. Eso no va en contra del aspiracionismo, el deseo de cada quien tener su propio estatus social por decisión y por libertad. Claro.
Pero la distancia en nuestro país es mucha. Entonces yo quería explorar la distancia de dos personajes y escogí una relación amorosa entre un hombre y una mujer de diferentes clases sociales. En eso estaba cuando de Planeta me dijeron, oye, ¿por qué no escribes un libro de la época de López Portillo? Y yo dije, pues, porque no me interesa. Pero fue tanta la insistencia, y yo creo que tendría que haber dicho que no, que lo que hice fue esta historia que yo ya tenía avanzada, ponerla en la época de López Portillo. E investigué mucho de la época, que aparte sí es fascinante, investigué de la época. Entonces, el personaje principal no es López Portillo, simplemente es como el escenario donde Armando y Margarita, que así se llaman los protagonistas, viven esta historia de amor con todo en su contra, porque él es un hombre educado en universidades privadas, en el extranjero, que toca el piano, ella es una mujer que no ha tenido esas oportunidades, entonces, si de por sí el amor es difícil, pues imagínate en este Cuando caso. no hay comunicación o la comunicación no tiene la misma Exacto. guía. Entonces, lo que yo creo que pasó con Distancia es que se fueron más por la parte política. O sea, en vez de ver la historia de las brechas entre clases sociales en México, que es lo que yo quería un poco como denunciar o poner el tema en la mesa, visibilizar, exacto. Fue más, es una crítica a López Portillo. Que si lo lees, no es, la vez que lo trato, según yo, bastante bien, traté de ser equilibrada. Bueno, es político, es una vida pública. Aunque se enojen los políticos, pues están expuestos a los focos, a los reflectores de una vida pública. No se pueden enojar. Pero bueno, sí me metió en algunos problemillas. Pero bueno. Beatriz, esto es bien importante lo que hablas de las brechas, de lo que se vive día a día en un país como el nuestro, con tantos cambios, con tantas brechas sociales, con tanto divisionismo. Yo te quiero preguntar, ¿tú te sientes libre? Yo sí. Digo, partiendo de que la libertad total nunca existe, o sea, porque uno decide y uno es como es, desde el momento en que naces en una época precisa, en un país preciso, en una clase social X, con unos papás X, eso ya te determina. Entonces, claro, tus decisiones ya vienen determinadas por tu infancia, por tu contexto económico, histórico, social, emocional también. O sea, a veces hay gente que nace que es muy tímida, no sé. Pero a partir de eso, o sea, si ya tomamos que todo eso te va restringiendo la libertad, yo sí me siento libre. ¿Alguna vez te has autocensurado? En mis novelas. En tu vida, algo que has querido decir y que te autocensuras. Sí, muchas veces, sí. ¿Por qué? Si eres una mujer libre. En conversación. Pues yo creo que es parte de la libertad decidir cuándo hablar y cuándo no, en qué contexto sí puedes decir algo, en qué contexto sí va a servir que lo digas. O sea, hay veces que prefieres no discutir porque sabes que no vas a convencer a la otra persona y que no solo no la vas a convencer, sino que la vas a incendiar. Entonces, yo creo que parte de ejercer nuestra libertad es saber qué decir y cuándo te puedes quedar callada. Beatriz, ¿el Estado te ha dado todos los satisfactores para que te desarrolles como escritora? ¿Lo has visto en otros sectores de la cultura? No, yo creo que hace falta muchísimo apoyo. Cada vez está peor, lamentablemente. Yo cada vez veo mucho menos apoyo a la cultura, como que la cultura se le ve como si fuera algo superficial, vano y que no sirviera para nada. Yo creo que la cultura es esencial, casi junto a la salud, a la educación. Bueno, es que para mí, y lo decía Víctor Hugo, un país realmente democrático parte de ciudadanos educados. No educados de que digan gracias y buenos días, no. Que tengan, o sea, que hayan ido a la escuela, que sepan lo que es la filosofía, que sepan, o sea, gente no solo culta, sino que se sepa hacer preguntas. Que tenga pensamiento crítico. Que reflexionen, que pongan en duda lo que se les dice, que encuentren su propio camino. Entonces, sin educación, y parte de la educación es la cultura, el arte, los libros, etcétera. Sin educación no puede haber una verdadera democracia. Qué interesante, porque efectivamente, ¿tú crees que las matemáticas no son importantes
¿Para la literatura? No, bueno, yo creo que todo es importante para la vida, deja para la literatura, todo. ¿Son utilizadas las matemáticas en la literatura? No, hombre, saber matemáticas, química, todo. Digo, yo aprendí química, obviamente ya se me olvidó, pero es la parte de la formación. O sea, te hace pensar. Las matemáticas estructuran a la mente de una manera muy especial. Bueno, hasta pregúntale a un músico. La música son matemáticas. Entonces, yo creo que, bueno, ya no sé lo que es la geometría analítica y nunca en mi vida la he usado, pero cuando me la enseñaron, haces que tu cerebro tenga conexiones y haga un esfuerzo por llegar a conclusiones y por pensar. Así es. Entonces, claro que es importante. Y mira que yo no soy nada buena para las matemáticas, pero sin embargo, son esenciales es básica para la vida. Para la vida. Así es. Beatriz Rivas, gran periodista, escritora, te agradezco que hayas estado con nosotros en esta entrevista y que nos hayas presentado Voces en la Sombra. Sin duda va a ser otro éxito de los ya 12 libros, novelas que llevas en tu corta y que sigue todavía gran trayectoria. No, muchas gracias. Gracias a ti. Y se me hizo cortitita la entrevista. Ojalá pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando eternamente. Muchas gracias. Beatriz Rivas. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. El 2021, pues le pegó a Morena. Sí. Una ciudad gobernada por Morena y de repente pues viene este descalabro. ¿Se confiaron? Sí, nos desorganizamos, nos confiamos, no incluimos a todas las visiones que hay en torno a nuestro movimiento. Nuestro movimiento es amplísimo, no hay una sola visión de las cosas, como ya tú decías. Entonces tenemos que estar todos participando y todos representados. Y hay que construir unidad. La unidad no se decreta en política, no es, bueno, pues ahora tal es nuestro candidato, ahora por decreto todos lo apoyan. Pues no, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que ponerse de acuerdo. Pues para eso está la política. Entonces, pues la unidad es un proceso que nosotros estamos pues desplegándonos para construir en la ciudad. Estas próximas candidaturas a las diputaciones federales, pues a las alcaldías, ¿cómo dirimes tú el conflicto? Pues en principio pegándonos a la encuesta, es lo mejor, porque pues los números son Ahí donde la están gente los números habló. y esos son los que deciden. Pues sí, es la gente Muchos la que dicen habló. que no es democrático Hay irse por una polémica, encuesta. Hay polémica, hay quien no le gusta, pero es el instrumento que nos hemos dado desde la fundación del movimiento. Y pues ¿cuántos estados hemos ganado así? O sea, es una fórmula exitosa, porque le preguntas a la gente, porque la gente tiene una forma de opinar. Entonces creo que lo más importante es que te apegues a la encuesta. Y lo otro muy relevante es que, pues que generes espacios de diálogo. Yo siempre les pido a todos pues, que tienen que incluirse, que nadie puede solo. Creo que también... ¿Es posible Sí. eso después del enojo en política? Es obligatorio. Llegar a la negociación, dejar la piel sensible y ser más pragmático. Es que yo creo que más que de pragmatismo es de un talante democrático. A ver, cuando uno compite, uno no puede esperar que solo vas a ganar. En democracia se pierde o se gana. Así es. Y no puede ser que nada más, si tú ganas, todos los demás apóyenme, ¿no? Pues no, a veces tú pierdes. ¿Y hay esa emoción en este momento en Morena? Yo creo que sí. ¿En la Ciudad de México? No, yo creo que sí. Y es bueno también porque pues salimos a hablar con la gente, etcétera, y eso nos ayuda mucho. Entonces, creo que se está avanzando mucho en esa cultura democrática.